soy Pablo Veloso para Espacios de Crecimiento. En esta ocasión hablando del seminario de Vida de Maestros, también llamado Los que cambiaron al mundo. Los maestros de la India han llegado a Occidente a través sobre todo del Imperio Británico porque tenían en común el idioma por haber sido colonia de Gran Bretaña y desde ahí se desparramaron por todo el mundo. Algunos de ellos llegaron inicialmente con los Beatles, como el caso del Maharishi Mahesh Yogi, y otros, como el Swami Vivekananda, que tuvo mucha influencia en Occidente, como también Yogananda, que vinieron por congresos de religiones que se hicieron también en Occidente, y así también otros maestros que empezaron a llegar y cada uno traían un poco de su vertiente, de su rama especial del hinduismo y de su forma de entender la vida. Así que tenemos maestros antiguos como por ejemplo decíamos Yogananda, Vivekananda, Ramana Maharshi también, pero también maestros más modernos como Krishnamurti, maestros como Prabhupada, generador de los Hare Krishna, Sai Baba, Sivananda, Osho. ¿Qué es lo importante de estos maestros? Más allá de que sigamos su corriente o no, más allá de que comulguemos con su manera de ver las cosas, es muy importante que los estudiemos, que entendamos cómo piensan, porque es equivalente a estudiar los filósofos de la antigua Grecia. Estudiando la filosofía de la antigua Grecia, Platón, Aristóteles y Sócrates y todos los presocráticos y todo lo que vino después, los cínicos, los estoicos, empezamos a entender nuestro propio pensamiento, empezamos a entender por qué somos como somos, por qué pensamos como pensamos, por qué nos pasa lo que nos pasa. De la misma forma, entendiendo a estos maestros de la India, comenzamos a entender también cómo funcionamos, ya que ellos han tenido un protagonismo muy grande en muchos cambios de nuestro pensamiento. Muchas palabras que utilizamos hoy en día, como la meditación, la trascendencia, la espiritualidad, la concepción de espiritualidad, proviene en gran medida de la influencia oriental. Oriente, a través de las colonias de países como Alemania, Inglaterra, Holanda, Italia, España, en Oriente, en África, en Asia, han tenido como resultado una influencia muy grande de estas culturas en Europa y por lo tanto en toda América también. Entonces muchos de estos maestros han mezclado su propia cultura con el cristianismo como una manera de insertarse mejor y como nosotros no conocíamos nada de su cultura, cualquier cosa que nos dijeran estaba bien. La creíamos como cosa propia de esa cultura. Muchos otros maestros, como el caso de Osho o Gurdjieff, han mezclado su filosofía con la psicología occidental, con la filosofía occidental. Entonces se fueron dando muchos fenómenos interesantes para observar y así podemos entender por qué, de dónde vienen, de qué trasfondo y por qué hacían lo que hacían cada uno de estos maestros. Vamos a ver cómo si fuera una especie de biografía no autorizada de cada uno de ellos, donde podemos ver ciertos comportamientos como abusos de menores, también abusos sexuales de secretarias y mujeres, homosexualidad en otros, violencia. Podemos ver trasfondos que nos muestran ya no la persona maquillada y organizada y producida para impactar, sino lo que hay detrás de ese personaje que nos vende una imagen trascendental, inalcanzable, que deberíamos supuestamente emular. De esa forma aprendemos a demitificar muchos de estos maestros, a verlos tal como son, a aprender de mucho de lo que nos tienen para contar, pero a no creer tampoco en exceso lo que nos dicen con una candidez demasiado infantil, demasiado primaria, de cualquier cosa que nos digan, considerar que es novedosa, que es así y que va a funcionar. Hay muchas de las técnicas de meditación que vienen de cada uno de estos maestros, de los sadhanas o prácticas espirituales que proponen, así que vamos a recorrerlos, a ver qué proponían o qué proponen si están vivos, qué problemas tuvieron durante la vida, cómo se comportaron ellos en su propia vida o cómo se comportan, qué resultados se obtienen con esos métodos, qué ha pasado a lo largo del tiempo
con sus instituciones que han creado, si han tenido ganancias económicas exorbitantes, despilfarros, problemas con la ley, de dónde proviene cada una de sus corrientes, si la han inventado ellos o proviene de alguna corriente más antigua. Es decir, vamos a examinar todos los ángulos posibles de cada uno de estos maestros, y esto va a servir, por un lado, para aquel que es profesor de yoga o, o que está haciendo el instructorado, para que cuando el alumno venga contando que pertenece a cierta línea, el profesor ya la conozca, y también si el alumno le pide consejos sobre cierta línea, también el profesor sepa decirle y que no le tenga que decir, mira, la verdad no la conozco, la puedo averiguar, pero no tengo ni idea quién es ese gurú. Entonces, conocer a los gurús, conocer a todos, aun los que nos agradan como los que no nos agradan, aun los que son diametralmente opuestos a nuestra propia manera de pensar. Y también es interesante para la persona que no es ni profesora ni lo pretende ser, pero que así como cuando nos guían en un guía turístico nos guía en un tour y nos muestra aquí a la derecha y tal cosa, aquí a la izquierda y tal otra, fíjense más allá. Entonces es interesante verlo también así, y que alguien en este seminario nos vaya contando cómo es cada gurú, cómo es cada línea, y nos permita como descubrir cuál podría ser entonces nuestro camino hacia la espiritualidad o hacia ese mundo interior que buscamos. Un seminario que puede hacerse de forma presencial o de forma online a través de la videoconferencia. Cualquiera puede acceder, es muy entretenido, es como casi como un programa, como dicen aquí en España, de cotilleo o de chimentos, como se dice en Argentina. Es como conocer la vida de los artistas. Bueno, aquí conocer la vida de los gurús, la vida privada, por eso la biografía no autorizada de los maestros de la India o de Occidente que encarnan líneas orientales. Para cualquier duda, pregunta o participación en el seminario, dirigirse a espacioscrecimiento@gmail.com y responderemos todas sus preguntas.